Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y el Instituto de Estudios Judiciales expresan a ustedes la más cordial bienvenida a la conferencia denominada de las medidas de reparación. Para impartir esta conferencia nos acompaña en el presidium la doctora Yuria Saavedra Álvarez, abogada senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien agradecemos su presencia. Pido un aplauso para ella. A continuación, leeré una breve semblanza de nuestra invitada. La doctora Yuria Saavedra Álvarez es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en International and European Protection of Human Rights por la Faculty of Law de la Universidad de Utrecht. Actualmente cursa sus estudios de doctorado en el programa de posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito docente ha impartido numerosos talleres, ponencias y ha participado en otros foros de enseñanza de instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Escuela Judicial de Costa Rica y la Asociación Nacional de Defensores Públicos de Brasil, entre otras. En el ámbito laboral ha ocupado los cargos de analista de la Dirección de Casos Individuales de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asistente de investigación del Director General del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asesora en la Dirección General de Vinculación Interinstitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, abogada en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, asesora jurídica externa en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abogada junior en la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente se desempeña como abogada senior en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctora, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación y agradezco de nueva cuenta a los organizadores por haberme considerado para ser tutora en el tema de esta semana en el marco del curso sobre control de convencionalidad. En esta semana se estudió pues de una manera muy breve y muy concreta, pero espero que haya sido pues lo más completo posible, sobre las medidas de reparación. Estamos iniciando toda una unidad que tiene que ver ya propiamente pues no solo con las medidas de reparación, sino quiénes son las víctimas, qué derechos tienen y además qué corresponde a los jueces en el marco de las reparaciones y para garantizar también el derecho de las víctimas. Entonces, en esta unidad lo que tratamos de hacer es ver qué es lo que corresponde ahora a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y particularmente al artículo 1 constitucional. Si en el orden jurídico mexicano se están contemplados ya, digamos, además de la Constitución, en otro tipo de legislación, lo que implica el deber de reparar, si se satisface, pero teniendo en cuenta ya que el artículo 1 constitucional también obliga ahora a hacer un control de convencionalidad por lo que respecta a las medidas de reparación que han sido ampliamente desarrolladas por órganos internacionales de derechos humanos y particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el control de convencionalidad no se agota en los derechos típicos o clásicos, sino también en cuanto a la reparación, porque la reparación también es un derecho que tiene toda persona que haya sido víctima de violación a sus derechos humanos. Entonces, una primera aclaración sería, o digamos un poco a manera de introducción, sería pues recordar que la teoría de la responsabilidad y de la reparación en México pues ha sido muy influenciada y todavía subsiste en grandes rasgos de una tradición civilista, ¿no? Es decir, de las reparaciones en cuanto al derecho civil patrimonial,
tomando en cuenta sobre todo muchos aspectos subjetivos, por ejemplo, el dolo y la culpa, y tomando en cuenta daños que pueden ser fácilmente evaluados, ¿no?, en términos económicos o pecuniarios. Entonces, por eso a veces cuesta pensar, cuando se habla ya de reparación de derechos humanos, cuesta pensar por qué a veces, por ejemplo, las autoridades o el Estado, digamos en general, puede ser responsable por actos en donde no haya habido dolo o culpa. ¿O por qué puede ser responsable, por ejemplo, en el ámbito internacional? No importa el agente específico o el autor individual de la violación de derechos humanos, ¿no?, siempre y cuando pueda ser imputable al Estado. Entonces, hablar de reparación de derechos o por violación de derechos humanos, lo que nos indica es que tenemos que pensar en términos más amplios, dejar de pensar solo a partir de una tradición civilista continental, ¿no?, como la que pues funciona más acá en México, y pensar que la reparación por violación de derechos humanos abarca algo más allá que una mera compensación o indemnización, o abarca, digamos, la reparación no solamente por daños que puedan ser estimados de forma pecuniaria, sino otros aspectos, dimensiones mucho más amplias del impacto que puede tener la violación a derechos humanos en una persona, ¿no? Entonces, eso sería como lo primero para comprender la teoría de la reparación por violación a derechos humanos. Otro aspecto, entonces, ya sería ver qué dice ahora el artículo 1 constitucional. El párrafo tercero dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dice, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Entonces, tenemos ya que de forma expresa la Constitución ahora incluye ya un deber de reparar a cargo de las autoridades del Estado, ¿sí?, y que no se limita obviamente al ámbito ejecutivo, al legislativo, incluye por supuesto también al judicial, ¿no?, bajo determinados supuestos. Sin embargo, pareciera que es como una novedad que ahora el artículo 1 constitucional expresamente hable de un deber de reparar, cuando realmente este deber ya estaba previsto desde mucho antes, a partir de la firma de los tratados de derechos humanos de los cuales México es parte. Y aquí resalto sobre todo el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este artículo habla de la reparación, obviamente, pero de las medidas de reparación que le compete a la Corte Interamericana dictar cuando ha declarado una violación a derechos humanos en los casos que son sometidos a su conocimiento. Pero lo que se desprende de este artículo 63 es, digamos, implícitamente el deber que tiene el Estado de reparar, dado que si la Corte Interamericana ordena medidas de reparación, corresponde al Estado entonces cumplir con esas medidas de reparación. Entonces, este artículo 63, y que por cierto México es parte de la Convención Americana desde 1981, y por eso digo, pareciera que es algo nuevo, pero no lo es, y el artículo 63 lo que dice es: cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Después me voy a referir de forma más amplia a los elementos que tiene este artículo, pero así a primera vista podemos ver entonces que el artículo 63 de la Convención Americana prevé, no de forma obviamente enunciativa ni taxativa, pero de forma genérica prevé que hay varias formas de reparar y que las formas de reparar van más allá de una indemnización a la parte lesionada o digamos a la víctima de una violación de derechos humanos. Entonces, un poco regresándome a lo que dice el artículo 1 constitucional,
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, y luego dice, en los términos que establezca la ley. Y entonces es ahí donde ya quienes han escrito sobre este artículo, o sobre esta reforma, han destacado, y yo coincido también, han destacado que no queda claro eso de en los términos que establezca la ley. A ver, ¿cómo? Se supone que el artículo 1 constitucional, que consta ya de más párrafos y que se agregan más párrafos, entre otras cosas, lo que hace es que ya de manera directa y explícita incorpora a los derechos humanos que están en los tratados internacionales y además también el principio pro homine. Entonces, ¿cómo se debe interpretar esto de en los términos que establezca la ley? Entonces, lo que se ha dicho es, para que esto pueda ser compatible precisamente también con esas obligaciones de carácter internacional que tiene el Estado, entre ellas la de reparar, lo que se tendría que entender esto de en los términos que establezca la ley es, por un lado, que el legislador, digamos, a quien corresponda regular este deber de reparar, incorpore los estándares o criterios, por ejemplo, utilizados en la jurisprudencia internacional, estándares y criterios de reparación. Eso podría ser, para hacerlo compatible. Y segundo, que también el legislador, al regular este deber de reparar, no establezca criterios o estándares contrarios, obviamente, a estos que se desprenden del derecho internacional de los derechos humanos, pero que tampoco obstaculice el cumplimiento, por ejemplo, de decisiones de órganos internacionales que ordenan al Estado reparar por la violación a derechos humanos. Si no se hiciera así, entonces surgiría un nuevo problema, ¿no? Porque esto de en los términos que establezca la ley, dicen, parece que se ignora que es una materia que no solamente se ha desarrollado en el ámbito nacional y, por cierto, de una forma muy pobre comparado con otros países, sino que sobre todo se ha desarrollado también en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, por eso, al regular el deber de reparar, se tendrían también que tomar en cuenta esos estándares. Otro aspecto es que el derecho internacional de los derechos humanos, pues hay una regla, digamos, que es del derecho internacional general, de que el Estado no puede invocar su derecho interno para dejar de cumplir sus obligaciones de carácter internacional, ¿no? Entonces, por eso es aún más importante que el legislador tome en cuenta también estos estándares internacionales de derechos humanos. Y no solo el legislador, y yo iría más allá. Los jueces, en este caso, haciendo un control de convencionalidad, tienen que cuidar también que cuando se trate de reparaciones, tomen en cuenta, es decir, si la ley va en contrario, tomen en cuenta que el derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado estos estándares de una forma muy amplia. Y no me voy a meter en ese tema porque imagino que será ya una cuestión de la cuarta semana de este módulo. Entonces, lo que yo quisiera destacar ya a continuación es referirme más a cuáles son esos estándares que se desprenden del derecho internacional de los derechos humanos, porque son los que menos se conocen. Sí, el tema del control de convencionalidad en México pues es relativamente nuevo, cuando en otros países ya desde hace muchos años se ha incorporado. Entonces se está en un proceso de conocimiento quizá de cuáles son esos tratados de derechos humanos, qué dicen, cómo tienen que aplicarse. Entonces yo quiero aprovechar este espacio para, de manera así muy somera, y fue lo que se vio también durante la semana en esta unidad, hacer referencia a cuáles son esas medidas de reparación y un poco como a los presupuestos, ¿no?, para antes de que se ordenen esas medidas de reparación. Y entonces aquí lo primero que hay que hacer es dejar claro que la reparación no es un mero deber del Estado, sino antes que nada es un derecho humano también. Y entonces, como derecho humano, puede verse que tiene dos dimensiones, una de carácter procesal y una de carácter ya más sustantivo. De carácter procesal es
digamos, esta es una clasificación más que nada académica y teórica, pero que nos permiten comprender varios aspectos que tiene la reparación. La dimensión procesal es: los estados tienen la obligación de prever recursos efectivos ante cualquier violación de derechos humanos, ¿no? Y obviamente eso lleva implícito el hecho de que, pues, si se cometió una violación de derechos humanos y así se declara, se repare. Pero en el aspecto sustantivo es ya propiamente el sentido estricto la reparación, es decir, es el resultado ya de esos recursos, o sea, la reparación en sí, la medida de reparación en sí. Y esa ha sido, digamos, esa dimensión sustantiva es la que ha sido más desarrollada por los órganos internacionales de derechos humanos, ¿no? El otro aspecto, la dimensión procesal, el de los recursos, puede verse también quizá en el marco, por ejemplo, de el artículo 25.1 de la Convención Americana, que dice que los estados deben prever un recurso sencillo, adecuado, efectivo y rápido para cuando a cualquier persona se le violen derechos humanos, ¿no? Pero en cuanto a esta dimensión sustantiva, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana? Es decir, ya la reparación en sí, la medida de reparación en sí. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana? Bueno, y ahí me devuelvo un poco a este artículo 63.1 de la Convención Americana. Como yo les dije, este artículo 63 no se refiere solo a la indemnización, y es importante este artículo porque inclusive si ustedes vieran otras disposiciones similares de otros tratados de derechos humanos, por ejemplo, la Convención Europea sobre Derechos Humanos, no habla, es decir, no contempla como varias formas de reparación. Lo que señala la Convención Europea básicamente es una justa indemnización, ¿no? Y deja mucho al ámbito del Estado después decidir qué reparación. Y esa es una distinción importante en la Convención Americana. La Convención Americana no le da al Estado, digamos, un margen para pensar qué pudiera ser lo que repare a la víctima, sino que le impone a la Corte Interamericana la obligación de ella misma decidir qué medidas de reparación son las adecuadas en el caso concreto. Y esto lo digo por críticas, ¿no?, que se han hecho a la Corte Interamericana, que si se ha extralimitado, que si no debiera ordenar tantas reparaciones. Y de todas maneras es algo que se desprende del artículo 63.1 de la Convención Americana. Entonces, la propia Corte Interamericana ha dicho respecto a esta disposición que es uno de los principios fundamentales del derecho internacional en materia de responsabilidad de los estados. O sea, la reparación en el derecho internacional está previsto en muchos tratados, pero también en aquellos de derechos humanos. Y esta obligación, dado que es una obligación internacional, digamos, desde el punto de vista de la Convención Americana, entonces se rige por el derecho internacional. Y por eso yo les decía, por ejemplo, los estados no pueden invocar su derecho interno para dejar de cumplir la obligación de reparar, ¿no?, cuando se les imputa responsabilidad por la violación de derechos humanos, y tampoco entonces está condicionada, o digamos el cumplimiento de la reparación tampoco está condicionada a que en el ámbito interno haya mecanismos o no para cumplirlos. El Estado tendrá que ver cómo lo hace, pero lo tiene que cumplir, y ahí entonces es donde se dan muchos problemas, y en México ese ha sido un problema constante. ¿Con base en qué el Estado va a cumplir, por ejemplo, una sentencia ordenada por la Corte Interamericana? Y siempre surge el problema, y el problema es peor, por ejemplo, si involucrara a autoridades estatales. Si las autoridades directamente involucradas fueran federales, pero el problema se complica cuando además son autoridades estatales. ¿Qué elementos deben tomarse en cuenta para determinar las reparaciones? Y así de manera muy, muy somera, porque inclusive ya en otras semanas, en las siguientes semanas se va a explicar ya más a detalle. Pero ¿qué toma en cuenta, por ejemplo, la Corte Interamericana para determinar las reparaciones? Primero, obviamente, que haya un nexo causal entre los hechos, las violaciones de derechos humanos y los daños que se hayan generado, obviamente. La Corte lo que procura es que se satisfaga que la reparación sea integral.
pero en un sentido muy amplio y no como en ocasiones aquí en México se le ha entendido a la reparación integral, ¿no? ¿Qué se entiende por reparación integral? Bueno, debe cubrir tanto los daños materiales y los inmateriales. Así los separa la Corte Interamericana. ¿Qué son los daños materiales? Básicamente incluye lo que la Corte en ocasiones ha cambiado un poco la terminología, pero incluye el daño emergente, el lucro cesante o pérdida de ingresos. Los ha manejado en algunos momentos, primero como lucro cesante, después como pérdida de ingresos, e inclusive a veces daño al patrimonio familiar. No me voy a detener en estos aspectos porque sé que los van a explicar más adelante en otras unidades. ¿Qué incluye para la Corte Interamericana el daño inmaterial? Sufrimientos y aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. Entonces es muy amplio. Específicamente, ¿qué puede ser? Por ejemplo, perjuicios de carácter físico o psicológico, ya lo que es estrictamente el daño moral, e inclusive un concepto que ha sido manejado en ocasiones que es el daño al proyecto de vida, que puede ser algo nuevo también, por ejemplo, para México. ¿Quiénes pueden ser acreedores a las reparaciones? Obviamente, pues las víctimas que directamente sufrieron la violación y, como acabo de mencionar, sus allegados también, que podrían ser víctimas indirectas. Y aquí quiero hacer la aclaración, y también en otra unidad lo explicarán. Ya en últimos años la Corte ha procurado no hacer una distinción entre víctimas directas y víctimas indirectas. Para la Corte Interamericana todas son víctimas. Obviamente que al momento de ir analizando los hechos, ir analizando si se cometió una violación a derechos humanos o no, la Corte tomará en cuenta quién directamente sufrió la violación y quiénes en consecuencia tuvieron un impacto también por la violación. Y es por eso entonces que en ocasiones, sobre todo en casos que son muy, muy extremos, por ejemplo, la desaparición forzada de personas, los familiares pueden ser víctimas, estrictamente podrían ser víctimas indirectas, pero para la Corte Interamericana son lisa y llanamente víctimas, ¿no? Entonces la reparación no va a depender de si es la víctima directa o es la víctima indirecta, sino que los familiares de alguna forma se vieron involucrados en los hechos. Por ejemplo, cuando interponen los recursos para que se investigue dónde está la persona desaparecida, para que se investigue también y se sancione a los responsables, o inclusive, por ejemplo, si hubo amenazas previas o si hay amenazas posteriores. Entonces, finalmente terminan siendo víctimas como tales. ¿Quiénes son víctimas? Entonces, toda aquella persona que haya sufrido una violación de derechos humanos. Y para efectos de la reparación, la Convención Americana, este artículo 63, la denomina parte lesionada. Y en realidad es la víctima. El concepto de víctima también se verá más adelante en este módulo. Entonces, hice referencia a los daños, sobre todo, porque eso nos va a permitir comprender mejor las diferentes formas de reparación o las medidas de reparación que normalmente ha ordenado la Corte. Y la Corte Interamericana sigue una clasificación que ya se ha hecho pues en el derecho internacional y que inclusive también en la doctrina o en la academia se ha seguido. Las formas de reparar entonces van a variar dependiendo de los hechos y de las violaciones, del daño generado, obviamente dependen del caso concreto. La primera cuestión que hay que ver es la de la restitución o la plena restitución, la restitution integrum. ¿Por qué? Porque el artículo 63 de la Convención Americana lo que dice es: dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Pero, ¿qué pasa si está ante un caso, por ejemplo, de ejecución extrajudicial? La persona ya falleció. Obviamente no puede haber una plena restitución de su derecho, ya falleció. Entonces se tendrán que ordenar otro tipo de medidas de reparación.
Entonces, normalmente, en los casos a los que llegan a la Corte Interamericana no es posible la plena restitución. Normalmente no la es, porque llegan casos ya muy extremos. Entonces es ahí donde la Corte Interamericana ha podido desarrollar mucho otro tipo de medidas de reparación. ¿Qué otro tipo de medida podría haber? Las voy a explicar ahora con más calma, pero una obligación, digamos, medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación, garantías de no repetición, obviamente la indemnización, y la Corte ha incluido también las costas y los gastos de todo el proceso, no solamente en el ámbito interno, sino inclusive ante los órganos interamericanos. ¿Y por qué entonces, por ejemplo, tenemos medidas de satisfacción, de rehabilitación, garantías de no repetición? El artículo 63 dice, además de que se garantice al lesionado en el goce de su derecho a libertad conculcados, dice, dispondrá asimismo, si fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos. Y en último lugar dice, y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Entonces, cuando dice esto de si fuera procedente que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración a derechos humanos, es ahí en donde podemos meter entonces a las medidas de satisfacción, garantías de no repetición, rehabilitación y ya después a la indemnización. Parecía que el artículo 63 considera a la indemnización no como una reparación, pero quizá es una cuestión de redacción, nada más en el artículo 63. Y hay otra medida que la Corte ha considerado como una medida de reparación, pero hay que hacer la aclaración de que es de por sí ya una obligación del Estado, no solamente reparar, sino una obligación en sí misma que tiene el Estado y tiene mucho que ver con el acceso a la justicia de las víctimas, sobre todo cuando se trata de, por ejemplo, asuntos en materia penal. La obligación de investigar los hechos y de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, ¿no? Entonces, esta obligación, la Corte Interamericana pues la ha podido ver en casi todos sus casos, en casi todos los casos, pero no siempre será necesario ordenar como medida de reparación la investigación de los hechos. Es mucho más visible, digamos, cuando se trata de asuntos como los que mencioné, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, pero hay otros casos que han llegado a la Corte Interamericana en donde esto no se ha ordenado, no es necesario. Entonces, y lo menciono porque el artículo 1 constitucional, y esa es otra crítica que se hace, pareciera incluir el deber de reparar, porque solo, por ejemplo, en asuntos más de carácter penal, porque dice, el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar. Pero eso no siempre es necesario, o sea, la violación a derechos humanos se puede dar en todos los ámbitos, en todas las materias, y no siempre va a ser necesario eso. Entonces, también por eso esta obligación de investigar en los casos ante la Corte Interamericana no siempre se ha analizado. Sí en la mayoría de los casos, pero no siempre. ¿Qué implica esta obligación de investigar? Abarca no solamente, digamos, a los autores materiales, también a los autores intelectuales, a cualquiera que haya tenido algún tipo de participación. De aquí surge también que las víctimas y sus familiares deban tener pleno acceso, por ejemplo, al expediente, que sean informadas de todas las actuaciones que se vayan haciendo. No se limita tampoco a investigar, digamos, si los responsables directos fueron funcionarios públicos, sino cualquier persona, cualquier particular. Y además, este deber de investigar también siempre implica que se haga dentro de un plazo razonable y es mucho más importante, digamos, ya cuando llegó un caso a la Corte Interamericana, porque normalmente ya han transcurrido varios años antes de que el caso llegue. Entonces, estamos hablando de varios años que en el ámbito interno no ha sucedido nada o no se ha actuado de forma adecuada. La otra medida de reparación, entonces, es la restitución, a la que hice referencia, la restitución plena y, si no es posible, alguna forma de restitución, ¿no? Como les decía, casi nunca es posible la plena restitución, pero aún así se pueden ordenar medidas que de alguna forma restituyan a las víctimas, quizá ya no a las víctimas directas, pero sí a las víctimas indirectas.
Entonces, ¿cuál es el objeto de la restitución como medida de reparación? Volver a la víctima a la situación anterior a la violación de derechos humanos. Bueno, no siempre es posible y dice, no solamente se refiere al aspecto material, sino que puede tratarse también del ejercicio de derechos. Eso está claro y funciona igual, digamos, aquí en nuestro sistema jurídico. Algunos ejemplos de medidas de restitución que ha ordenado la Corte Interamericana. Hay más, pero solamente, digamos, las más comunes son las que voy a referir ahora. Dejar sin efecto sentencias internas, tanto penales como civiles, eliminación de antecedentes penales o disciplinarios, restablecimiento de la libertad de una persona, reincorporación al cargo que ostentaba la víctima previamente a la violación de derechos humanos sufrida, restitución de ciertos bienes o valores a la víctima, devolución de tierras, delimitación y titulación de tierras, por ejemplo, sobre todo en casos que involucran derechos de miembros de pueblos o comunidades indígenas, medidas, por ejemplo, con vocación no solamente restitutivo o digamos estrictamente restitutivo, sino también transformador. Y a lo mejor aquí ya les puede parecer más familiar este concepto de las reparaciones transformadoras. Por ejemplo, ya en una sentencia contra México se ordenaron reparaciones transformadoras. En el caso del campo algodonero, en el caso González y otras, ¿no? De las 3 mujeres, bueno, 2 niñas y una adulta que fueron encontradas muertas en un campo algodonero en Ciudad Juárez. ¿Qué ordenó ahí, por ejemplo, la Corte Interamericana como medida de reparación transformadora? Que se modificara la situación de discriminación estructural que hay en la región, bueno, sobre todo en Ciudad Juárez y en el Estado, y ordenó también programas y cursos dirigidos, digamos, programas y cursos pues para la enseñanza de la no discriminación, pero esto no lo hizo como en otras ocasiones, o no lo ordenó la Corte como en otras ocasiones, cuando estos programas o cursos van dirigidos solo a funcionarios estatales, sino que, dado que el problema era de carácter estructural, dado que había discriminación no solo por parte de las autoridades, sino por la descomposición social que había, ordenó estos cursos y programas también hacia la población en general, ¿no? Estas medidas transformadoras no han sido casi ordenadas por la Corte Interamericana, sin embargo, por ahora no podría decir qué impacto han tenido porque México todavía está cumpliendo esa medida de reparación, ¿no? Otras medidas entonces son las de satisfacción. ¿Cuál es el objeto de las medidas de satisfacción? Están dirigidas a reparar el daño inmaterial, es decir, los sufrimientos y las aflicciones causados por la violación, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y cualquier alteración de carácter no pecuniario en la condición de existencia de las personas. Entonces, como veremos, estas medidas de satisfacción también dependen mucho de lo que quiera la víctima o lo que considere la víctima que la pueda reparar. Y esto es algo que no se puede limitar o que no se puede, digamos, enunciar de forma estricta. Las medidas de satisfacción puede ser cualquiera, siempre y cuando tenga relación con los hechos, con las violaciones y los daños. Sin embargo, y por eso hago la aclaración de que no es que hay un listado cerrado de cuáles pueden ser las medidas de satisfacción, sino que depende de la pretensión que tenga la víctima, de lo que considere que la pueda reparar y si eso es razonable, tiene relación con los hechos, las violaciones, los daños, porque como veremos, por ejemplo, en la Ley General de Víctimas, las medidas están limitadas a un listado. Entonces, estas medidas de satisfacción pueden comprender obras o actos de alcance o repercusión público. Por ejemplo, la transmisión de un mensaje de reprobación oficial. Esto puede hacerse, por ejemplo, a través de la publicación en un periódico o a través de la emisión digamos, de este reproche oficial en una estación de radio o en señal de radio o en señal de televisión. También, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que estas medidas de satisfacción, en tanto que van dirigidas a reparar el daño inmaterial, pues no tienen
un alcance pecuniario, ¿no? Bueno, para el Estado sí, porque quizá llevar a cabo las medidas de reparación le importe una cierta erogación, pero no para la víctima, ¿no? El beneficio para la víctima a través de la medida de satisfacción va a ser también de carácter inmaterial. Entonces, ejemplos de medidas de satisfacción. Publicación de la sentencia. Por ejemplo, la Corte Interamericana ordena que se publique su sentencia en el Diario Oficial. Por ejemplo, en México sería en el Diario Oficial de la Federación y en diarios de circulación nacional. Realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad internacional. Y quizá, por ejemplo, ustedes leyeron o supieron, por ejemplo, los actos de reconocimiento y responsabilidad que tuvieron lugar en el caso de Rosendo Radilla, en los casos, por ejemplo, de Campo Algodonero también, en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú. Levantamiento de monumentos en conmemoración de las víctimas, y esto es algo que también se ordenó, por ejemplo, en el caso de Campo Algodonero. Otorgamiento de becas de estudio, nombramiento de una calle, plaza o escuela en memoria de las víctimas, realización de videos documentales sobre la vida de la víctima o víctimas o sobre alguna temática relacionada con el caso concreto. Y otras medidas, por ejemplo, también de alcance colectivo, como la elaboración y ejecución de programas sociales o creación de fondos de desarrollo. Bueno, pero estas medidas de alcance colectivo tienen que ver sobre todo con, han sido casos, por ejemplo, de pueblos o comunidades indígenas, ¿no?, en extrema situación de pobreza y de olvido. Entonces, las medidas de satisfacción van dirigidas al daño inmaterial y para la víctima no le representan ningún beneficio pecuniario. Y por eso decía que es importante tomar en cuenta lo que quiere la víctima y lo que considera que le puede reparar, ¿no? Otras medidas pueden ser las de rehabilitación, que normalmente han estado dirigidas a la rehabilitación física y psicológica de las víctimas. Entonces, implica básicamente la atención médica y psicológica o psiquiátrica de manera individual o colectiva. Y esto también depende de cómo lo soliciten las víctimas y depende también si se desprende del caso concreto y de los daños, si es necesaria atención psicológica o atención médica. Y por supuesto, no todos los casos de violaciones a derechos humanos van a requerir una medida de reparación así. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en el caso de Rosendo Radilla, que se ordenaron medidas de atención, me parece que psicológica, sobre todo. Y no recuerdo si en el caso de Campo Algodonero también. La atención médica psicológica debe ser proveída, digamos, en los últimos años la Corte Interamericana ha dicho que debe ser proveída a través de las instituciones de salud públicas del Estado. En otras ocasiones se ha ordenado, digamos, en su lugar, otorgarle a las víctimas una determinada cantidad y ya las víctimas se encargarían de utilizar ese dinero para su propia rehabilitación. Pero en los últimos años la Corte Interamericana ha estimado que lo más adecuado es que si el Estado cuenta con instituciones de salud públicas que puedan dar esa atención, pues que se haga a través de esas instituciones públicas y ya corresponderá a las víctimas alegar y probar que quizá el Estado no cuenta con la atención médica o psiquiátrica o psicológica adecuada en función de las violaciones a derechos humanos sufridas. Y esto es importante porque en ocasiones los estados consideran que cualquier psicólogo, cualquier médico podría atender a la persona. Y es verlo un poco más allá, digamos, en términos de toda la dimensión, de todo el impacto que puede llegar a tener determinada violación a derechos humanos para una víctima. Entonces deben ser médicos o psiquiatras o psicólogos, de preferencia especialistas, ¿no?, en atender a víctimas de derechos humanos de forma diferenciada. Ahora, garantías de no repetición. Tienen como propósito prevenir o evitar que los hechos que dieron origen a las violaciones declaradas vuelvan a suceder. Son medidas de alcance general, es decir, tienen un efecto más allá del caso concreto, aunque estrictamente se deriven del caso y tienen un nexo causal. Es decir, las garantías de no repetición normalmente son ordenadas cuando, por ejemplo, los hechos del caso lo que demuestran es que hay un patrón recurrente, por ejemplo. O, por ejemplo, que hay una determinada disposición o artículo
o norma que es la generadora de las violaciones a derechos humanos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un caso en donde surge de los hechos generales, digamos, de contexto, ya de la situación concreta que se alega, que de forma recurrente, por ejemplo, los militares o miembros, por ejemplo, de las fuerzas policiales, realizan retenes, abusan de las personas, no llevan orden judicial. Entonces, ¿de dónde surge eso? Eso es lo que va a detectar quizá la Corte Interamericana y lo que pueden alegar también las víctimas. Y si eso surge porque a lo mejor determinada disposición lo permite, o si eso surge porque a lo mejor hay reglamentos, órdenes, circulares, qué sé yo, que indican que se proceda así. Entonces, la garantía de no repetición va a ir dirigida a que quizás se reforme ese artículo o esa disposición, o que se adopten otro tipo de medidas para a lo mejor dejar sin efecto esas circulares, esas a lo mejor manuales. Entonces, si bien para el caso concreto va a tener cierto impacto, por eso es de alcance general, porque lo que va a hacer es prevenir que se cometan violaciones de derechos humanos similares, porque se desprenden de esa disposición, norma o artículo que dio lugar a ellas. Y esta medida de reparación pues ha sido un poco criticada, por ejemplo, cuando se incorporó aquí en la Ley General de Víctimas, porque decían, ¿qué es eso? ¿De dónde salió? ¿Cómo se les ocurre que se pueda ordenar así nada más algo que puedan ni siquiera tener relación con el caso concreto, ¿no? Sin embargo, sí tiene una lógica, pero lo que aclaro es que no siempre se va a tener que ordenar como medida de reparación una garantía de no repetición, y obviamente eso depende del caso concreto. Paso ahora a la indemnización. Comprende entonces tanto daños materiales como inmateriales, ¿no? Lo que yo les decía, el daño material, así como la Corte lo ha clasificado, comprende el daño emergente, el lucro cesante o pérdida de ingresos, y en ocasiones el daño al patrimonio familiar. Daño inmaterial, sufrimientos o aflicciones causadas a la víctima, menoscabo de valores muy significativos y en general alteraciones que no son de carácter pecuniario. Y en esto la Corte Interamericana también en ocasiones ha sido criticada por supuestamente ordenar reparaciones que son demasiado altas, que pueden inclusive rebasar como los topes o límites, digamos, en cuanto a la indemnización en el ámbito nacional o en el ámbito, digamos, de los estados. Pero, en mi opinión, la Corte Interamericana tiene una postura, si la Corte Interamericana lo que ve no es si el Estado se va a hacer más pobre o no, sino el impacto directo que han tenido estas violaciones en la persona y en el hecho de que en ocasiones es muy difícil cuantificar cuánto sería lo justo ordenar como reparación, por ejemplo, en un caso de masacres. ¿Cuánto sería? Es decir, personas que vieron cómo mataban al hermanito de 2 años, aventándolo contra una piedra, a hachazos, matando a la señora embarazada, persiguiéndolos, aventándolos al caño, haciéndolos cachitos. O sea, ¿cómo es posible en ocasiones cuantificar la cantidad que corresponde como indemnización, ¿no? Pudiera ser cierto que en ocasiones las indemnizaciones ordenadas han sido altas en términos relativos, pero también hay una dificultad que se da porque la Corte Interamericana es un tribunal, digamos, que funciona para muchos estados. Entonces, si la Corte Interamericana se pusiera a ver cómo se ordenan las reparaciones en cada estado, quizá estaríamos generando un sistema desigual. Y como yo les dije al principio, para la Corte Interamericana no es relevante o no sería relevante hasta cierta medida, hasta, digamos, qué cantidad sería el tope que se ordena como indemnización en el ámbito interno. Hasta cierta medida. ¿Por qué? Porque ahora se ha venido dando un fenómeno y puede ser relevante, por ejemplo, en el caso ahora de la Ley General de Víctimas, que la vamos a ver,
en donde hay estados que ya tienen mecanismos o ya se prevén mecanismos de reparación por violación a derechos humanos, sobre todo tratándose de determinados contextos o situaciones sucedidas en el ámbito interno. O sea, por ejemplo, en El Salvador, en Guatemala, no recuerdo si en Perú, hay mecanismos ya, por ejemplo, de reparación por las violaciones a derechos humanos cometidas, por ejemplo, sobre todo en Guatemala y El Salvador, por los conflictos internos que hubo hace algunos años, ¿no? Sobre todo en los 80s. Ya hoy día se supone que están en una época de paz, ¿no? En una época de reconciliación, y existen mecanismos creados por el Estado para reparar a las víctimas. Pero obviamente, como todo mecanismo, tiene sus reglas. Estos mecanismos en alguna medida incorporan todas estas medidas de reparación que yo les he ido mencionando, con la salvedad de que, tratándose de la indemnización, se han establecido determinadas reglas y determinados topes. Entonces, la Corte Interamericana ha tenido que entrar, en alguna medida, a analizar si esos mecanismos y esos estándares que se desprenden de reparación de esos mecanismos son compatibles con lo que ella misma ordenaría. Y en ocasiones, la Corte Interamericana ha dicho, si el Estado tiene ya un mecanismo de reparación para estas violaciones que yo encontré en este caso concreto, que el Estado sea, a través de su mecanismo de reparación, el que cumpla con las medidas que se desprendan y que me informe. Y yo veré si esas medidas de reparación son adecuadas, ¿no? Por eso es que digo que esto pudiera ser en alguna medida el caso de la Ley General de Víctimas. Ahora, pero digamos esta crítica de que la Corte Interamericana ha ordenado cantidades muy exorbitantes, la Corte sí ha dejado claro de que la indemnización no tiene por objetivo enriquecer a las víctimas, ¿no? Por otro lado, la Corte también ha rechazado expresamente indemnizaciones o digamos solicitudes de indemnizaciones ejemplarizantes, por ejemplo, o disuasivas. Por ejemplo, cuando dicen, y para que el Estado no lo vuelva a cometer, ordénele tal cantidad. Y es una cantidad ahí sí exagerada. Entonces la Corte ha dicho no. Como sucede en otros estados, por ejemplo Argentina, y no recuerdo ahora el término que hay indemnizaciones que tienen ese efecto. Pero la Corte Interamericana ha dicho no. Entonces, digamos, sí ha tratado de dejar claro que pues la cantidad que se ordene debe ser razonable, pero debe comprender todo el impacto que ocasionó también la violación a derechos humanos, ¿no? E inclusive ustedes pueden ver ya que en últimos años la Corte Interamericana, la indemnización es la última medida de reparación que aborda en sus sentencias. Y quizá para mandar un mensaje de que la indemnización no es lo principal, ¿no? No necesariamente. Y finalmente están las costas y gastos, que yo les decía que la Corte Interamericana sí lo ha incluido en el concepto de reparación, porque dice, si la víctima no hubiera sido, es decir, si no hubiera sufrido estas violaciones a derechos humanos, no hubiera tenido que llegar hasta acá para que finalmente se declararan estas violaciones y el Estado tuviera que repararla. Y entonces la Corte Interamericana toma en cuenta no solamente lo que a nivel interno, digamos, las costas y gastos que se hayan generado a nivel nacional, sino también las que se hayan generado, por ejemplo, cuando el caso se elevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego cuando se eleva a la propia Corte Interamericana, ¿no? No sé si hasta aquí haya alguna duda. Así de manera muy sucinta, pues traté como de explicar estas medidas de reparación. ¿Y para qué? Para tenerlas en cuenta ahora en algunos aspectos que yo quiero resaltar, por ejemplo, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y de la Ley General de Víctimas. Sobre todo son críticas que yo hago y que hay que tener presentes, dado que ambas leyes hacen referencia también al cumplimiento, por ejemplo, de decisiones de órganos internacionales como la Corte Interamericana,
Y sobre todo la Ley General de Víctimas, pues en gran medida trata de incorporar estas medidas de reparación que ya referí. Entonces, obviamente que para ver esto así de forma muy completa, pues necesitaría más tiempo y casi tendríamos que irnos artículo por artículo. Entonces, yo solamente voy a resaltar lo que yo veo mal, lo que en mi opinión veo mal o veo problemático, porque hay otras cosas que están bien, sobre todo en la Ley General de Víctimas. Pero, por ejemplo, pues para empezar, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, pues tiene un ámbito de aplicación muy reducido, empezando porque es federal. Y tendríamos que ver si a nivel estatal hay legislación similar, ¿no? En segundo lugar, porque contempla, digamos, solamente como medida de reparación la indemnización, y esto solamente por la actividad administrativa irregular del Estado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la violación a derechos humanos se cometió no por actividad administrativa irregular del Estado? ¿Dónde queda comprendido eso? ¿No? Y bueno, y hay otro aspecto también, por ejemplo, el del artículo 12, que señala: las indemnizaciones corresponderán a la reparación integral del daño, y en su caso, por el daño personal y moral. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la reparación integral del daño no necesariamente incluye daño personal y moral? No, siempre lo va a incluir, digamos, teniendo presente el concepto de reparación integral del daño que se desprende del derecho internacional de los derechos humanos, todo tipo de daño va a quedar comprendido. Entonces, esto es algo que pudiera llegar a crear problema. Otro aspecto, por ejemplo, el párrafo segundo del artículo 2 de la ley dice: los preceptos contenidos en el capítulo 2 y demás disposiciones de esta ley serán aplicables en lo conducente para cumplir los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice, aceptadas por los entes públicos federales y por el Estado mexicano en su caso, en cuanto se refieran al pago de indemnizaciones. ¿Qué está diciendo este artículo 12? Perdón, este artículo 2. Si la Corte Interamericana ordena, es decir, emite una sentencia contra México y le ordena reparar, ¿México la tiene que aceptar? ¿Las autoridades tienen que aceptarlo? No. Eso no funciona así, porque precisamente el deber de reparar es obligatorio. Ya lo tenemos en la Constitución, pero además en el Tratado Internacional, en este caso en la Convención Americana. Entonces, no depende de si el Estado acepta o no reparar, o si las autoridades aceptan o no reparar. Y aquí me limito, digamos, porque sé que respecto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esto puede funcionar diferente. Pero sí me refiero, por ejemplo, a la Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se requiere el que el Estado lo acepte. El Estado tiene que cumplirlo lisa y llanamente, ¿no? Y bueno, eso sería como lo que yo, digamos, es una ley muy chiquita, es como lo que yo veo un poco problemático, ¿no?, respecto al deber de reparar. E inclusive esta ley fue reformada, si recuerdo bien, creo que en el 2005 o un poco antes, para incorporar también y de alguna manera tratar de atender estas obligaciones de reparación que surgen, por ejemplo, de sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Pero creo que no lo lograron de forma adecuada. Ahora, me pasaría a la Ley General de Víctimas, y aquí sí tengo más comentarios. La Ley General de Víctimas, entre otras cosas, prevé también la forma de reparar, ¿no? Es una buena iniciativa, ya hacía falta desde hace mucho tiempo, pero en mi opinión, en materia de reparaciones, tampoco resulta muy adecuada. Si ustedes leen la Ley General de Víctimas, tampoco queda claro por qué hace una distinción entre víctimas de delito y víctimas de violación a derechos humanos. Como las víctimas del delito no sufrieron violaciones a derechos humanos, y en ocasiones pareciera que las víctimas de violaciones a derechos humanos son lo mismo que las víctimas del delito. Entonces, la ley no cubre otro tipo de violaciones a derechos humanos, o sea, no queda claro en realidad si uno lee la ley, digamos, de forma integral, ¿no? Ahora, la Ley General de Víctimas sí contempla
las medidas de reparación, es decir, de forma genérica sí contempla todas estas medidas de reparación, de rehabilitación, satisfacción, restitución, garantías de no repetición e indemnización, ¿no? E inclusive hace referencia a la reparación integral del daño. Pero, por ejemplo, la Ley General de Víctimas, y me parece que está bien, esto no está mal, no incluye como medida de reparación la investigación, proceso y en su caso sanción de los responsables. Lo pone como un derecho de las víctimas y eso está bien, es decir, un derecho autónomo, no necesariamente derivado de la de reparación. Sin embargo, por ejemplo, en el marco del proceso penal, cuando hay todo un, no sé si todo un título o un capítulo relativo al proceso penal y a las víctimas de delito, la fracción 6 del artículo 13 de la ley dice que la reparación integral comprende, en caso de delitos o violaciones graves a derechos humanos, el pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea privado. O sea, además de las medidas que ya mencioné, en casos de delitos o violaciones graves a derechos humanos, la reparación también va a incluir las costas y gastos del asesor jurídico cuando éste sea privado. Aquí hay un primer problema. En la ley, obviamente, nunca dice cuáles son violaciones graves a derechos humanos. Bueno, pero esto lo podemos saber. El derecho internacional y sobre todo la Corte Interamericana ha precisado bien cuáles, es decir, ha hecho una diferencia de grado entre una violación a derechos humanos y una violación grave a derechos humanos, que no por sí mismo quiere decir que no tengan el mismo valor, sino simplemente como para comprender de forma adecuada el impacto. Por ejemplo, en casos de masacres, cuando ha habido cientos de desapariciones, cientos de ejecutados, miles de torturados, esas se pueden considerar violaciones graves a derechos humanos. Una característica puede ser, por ejemplo, que en ocasiones no hay prescripción, no pueden prescribir. Por ejemplo, el genocidio, ¿no? Lo que en general se consideran crímenes o delitos de lesa humanidad. Entonces, que esos no son delitos, o sea, ¿por qué hace una distinción entre delitos o violaciones graves a derechos humanos? ¿No? Finalmente, las violaciones graves a derechos humanos configuran delitos también. Pero lo otro es que solo la reparación integral solo va a comprender costas judiciales y gastos cuando solo sean delitos o violaciones graves a derechos humanos. O sea, otro tipo de violaciones a derechos humanos no. Entonces, aquí ya hay un problema, porque el estándar internacional de derechos humanos implica que toda violación a derechos humanos puede incluir como reparación las costas y gastos. No importa si es grave o no. Entonces, esta es una limitación que tiene la Ley General de Víctimas. Otro aspecto, por ejemplo, hay un título específico referido a las medidas de reparación integral, ¿no? El título 5 hace referencia a estas medidas de reparación integral y contiene todas estas medidas que ya hemos comentado. Pero también el título 4 se denomina medidas de asistencia y atención tendentes a restablecer a la víctima en el ejercicio pleno de sus derechos y a promover la superación de su condición. Que estas no son medidas de reparación. Dice, medidas de asistencia y atención tendentes a restablecer a la víctima en el ejercicio pleno de sus derechos y a promover la superación de su condición. Pues eso es precisamente una medida, o a eso se refieren las medidas de reparación. Sin embargo, la Ley General de Víctimas lo contempla de forma separada. En un título sí lo denomina expresamente medidas de reparación integral y en este otro título prevé medidas que pareciera que tampoco son de reparación, cuando si ustedes lo leen materialmente también incluye medidas de reparación. Por ejemplo, medidas de educación, medidas económicas y de desarrollo, que son normalmente medidas que uno podría incluir como de satisfacción o garantías de no repetición o inclusive estas garantías o estas medidas de reparación transformadoras, ¿no?, que yo mencioné, que por ejemplo están en el caso campo algodonero. Entonces,
No comprendo por qué se hizo una separación así o cuál fue el propósito, porque en el fondo, materialmente, varias de las medidas que se mencionan en este título cuarto son medidas de reparación también. Otro aspecto, el artículo 31, la fracción 3, señala: la compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Esta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencias del hecho punible o de la violación de derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Las que no sean económicamente evaluables no se van a poder indemnizar, pero eso no funciona así en el derecho internacional de los derechos humanos, como acabo de mencionar. Es que siempre va a ser de todas maneras difícil evaluar, ¿no?, de forma económica. Pero por eso es que la Corte Interamericana ordena indemnizaciones tanto por daño material como por daño inmaterial. Y lo que ha dicho es difícil, sobre todo tratándose del daño inmaterial, hacer una valoración exacta y precisa en términos económicos. Pero por lo menos hay que hacer el esfuerzo y se tiene que compensar a la víctima también por el daño inmaterial. Entonces, este también es otro problema que tiene la Ley General de Víctimas. Otro punto, la fracción quinta al artículo 72 incluye como medida de satisfacción la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Pues que esta no es una obligación del Estado o que es discrecional. O que, por ejemplo, tratándose de delitos de persecución, digamos, de oficio, ¿no? ¿Va a ser una mera medida de satisfacción? Es una obligación del Estado. Entonces, no comprendo también por qué, como medida de satisfacción, se incluyen la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables por la violación de derechos humanos. Si no es para la mera satisfacción de las víctimas, es que o sea, está íntimamente ligado con el acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, no es una mera medida de reparación. Otro artículo, el 71, indica que el monto, y este sí es importante porque inclusive hay ya un criterio que surge, pero de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. El artículo 71 de la Ley General de Víctimas indica que el monto de la subsidiariedad a la que se podrá obligar al Estado para el pago de una compensación por violación de derechos humanos será de hasta 500 veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal. O sea, lo que hace el artículo 71 es imponer un tope de hasta cuánto va a pagar el Estado, ¿no? Esto también tiene que ver con que si es un delito y entonces el responsable también tiene que reparar el daño, pero también entonces si el Estado le corresponde reparar, en fin. Pero, digamos, aquí lo importante es ver es que la Ley General de Víctimas está imponiendo un tope para el pago de una compensación por parte del Estado. Sin embargo, no es compatible el establecer topes, ¿no? Por ejemplo, desde el ámbito internacional, si la Corte Interamericana ordena que se pague determinada cantidad y esa cantidad es superior al tope, digamos, de 500 veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal, se tiene que pagar íntegramente. O sea, no se puede alegar que la Ley General de Víctimas dice que hasta 500 salarios mínimos. Se tiene que pagar íntegramente, ¿no? Y por otro lado, digamos eso desde el ámbito internacional, porque es una obligación que surge desde antes para el Estado. Pero inclusive viéndolo desde el ámbito nacional, hay una disposición de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que establece algo similar. El artículo 14 establece un tope para el monto correspondiente, digamos, del pago de las indemnizaciones. Dice, la indemnización por daño moral que el Estado esté obligado a cubrir no excederá el equivalente a 20,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal por cada reclamante afectado. Ahora, llamo la atención de que la Ley General de Víctimas, que se supone que es especial, que atiende particularmente el tema, porque no es tampoco el objeto particular de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial dice 20,000 veces el salario mínimo vigente. La Ley General de Víctimas dice 500 veces el salario mínimo mensual. Bueno, algunos podrán estar de acuerdo, otros no. A mí me llama la atención que la diferencia sea enorme, ¿no? Para una ley que se supone que es especial para el tema. Pero, ¿qué ha dicho la primera sala de la Suprema Corte respecto a este tope que está en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado? Esto se desprende de la tesis, de una tesis del 2009 que dice: responsabilidad patrimonial del Estado. El artículo 14, fracción 2, segundo párrafo de la Ley Federal relativa, al establecer un tope máximo para las indemnizaciones por daño moral, viola el artículo 113, segundo párrafo de la Constitución General de la República. Digamos, esto creo que se puede aplicar por analogía, creo, pero puede tener también sus particularidades. Básicamente lo que dice la tesis es: la existencia de límites a las indemnizaciones a los perjudicados por daños morales causados por el Estado es un objetivo sin duda cubierto por el artículo 113 constitucional, que precisa que los particulares tienen derecho a las mismas conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. La voluntad de evitar tanto reclamos injustificados como indemnizaciones excesivas, subrayada en la exposición de motivos de la ley, alude igualmente a la legítima voluntad de que las medidas compensatorias se apliquen a los casos que justamente lo ameritan. Sin embargo, la fijación del tope máximo no constituye una medida adecuada porque ni garantiza por sí misma que los abusos no se den, ni resulta necesaria para evitarlos. Las previsiones legales generales, en particular las que imponen requisitos de fondo y forma al tipo de reclamos que pueden elevarse, permiten depurar adecuadamente las peticiones de los justiciables y el establecimiento de criterios individualizadores que vinculan a la autoridad aplicadora ofrece suficientes garantías contra la fijación de indemnizaciones desproporcionadas. El tope máximo previsto en el precepto legal examinado es una medida no suficientemente ajustada a los fines que pretende conseguir, que en algunos casos puede ocasionar limitaciones irrazonables al derecho a ser indemnizado. Dice, además, el mismo contraviene a las obligaciones internacionales suscritas por el Estado mexicano y podría plantear problemas para cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana y con las recomendaciones de la Comisión Interamericana en materia de reparación del daño. Entonces, en mi opinión, el hecho de que la Ley General de Víctimas establezca un tope para el pago de las compensaciones, digamos, de forma subsidiaria por el Estado, sí puede generar un problema, quizá ya no de constitucionalidad, sino inclusive de responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Y por supuesto, el establecimiento de topes no se ajusta al concepto de reparación integral del daño. Eso es lo más importante, ¿no? Pues hasta aquí sería, digamos, un poco como la parte teórica de lo que se vio durante esta semana, ¿no? En el marco del curso de control de convencionalidad. Pues finalmente también se resolvió un caso práctico que pues se supone que hay que dar la retroalimentación, ¿no? El caso práctico también. De manera muy, muy general, pues porque aquí los que están presentes no conocen, ¿no?, en qué consiste ese caso práctico, pero así en términos muy generales se trataba de un caso que no es así de los más extremos, ¿no? Se trataba de plantear un caso que puede ser pues bastante común, el caso de una persona que está robando un banco, un joven, ¿no?, que está robando un banco y lo empiezan a perseguir. Entonces lo persigue un grupo de personas, ¿no?, que son testigos del robo, y además otros policías se percatan de esta persecución y también van detrás. En algún momento, cuando los policías lo encuentran o ya lo logran aprender, esta persona estaba ya herida, tirada en el suelo. Los policías lo llevan directo a una agencia del Ministerio Público, en lugar de llevarlo a lo mejor de procurarle la atención médica, y ya en el Ministerio Público lo ven mal y dicen, no, hay que mandarlo al hospital. Lo mandan al hospital de Joco
En el hospital de Joco dicen, no es tan grave, y entonces lo mandan de regreso, mientras él tenía la herida y se iba agravando, lo mandan al reclusorio preventivo Varonil Oriente, ¿no? Aquí del Distrito Federal. Ahí tampoco se le practican exámenes médicos adecuados, su herida va haciéndose peor, él se queja de muchos dolores, es evidente, su madre inclusive cuando lo visita ve que está muy mal. Entonces ya cuando se percatan finalmente de que la persona está muy grave, lo mandan de nuevo al hospital Joco. En Joco dicen, no, aquí no tenemos lo necesario, no lo podemos atender, y lo mandan entonces al hospital Adolfo López Mateos, de aquí del Distrito Federal. Pero él ya iba muy mal y se les muere. No logran, digamos, atenderlo y se muere. Entonces, plantea un caso, digamos, por dos lados. Primero, lo que se señala también en estos hechos de este caso hipotético es que pues a él sí se le abre una investigación, digamos, por el robo, pero nunca se abre investigación por quién le disparó o quién fue el autor del disparo, ¿no? Cuando, por ejemplo, los policías portaban armas, pero bien pudieron ser también las personas que lo iban persiguiendo. Nunca se supo quién es porque no se investigó. Pero por otro lado, a él no se le atiende bien y tampoco se sabe si a lo mejor la muerte fue a causa ya no de la bala o digamos del disparo que recibió, sino de la mala atención médica. Entonces es un caso que plantea también la investigación por doble vía. Primero, quién le disparó, y por el otro, cuál fue el tipo de atención médica que él recibió para saber si hubo mala praxis médica, ¿no? Y si eso quizá le generó la muerte. También ahí se menciona a la mamá, digamos, como para meter en el elemento de una víctima, de lo que podría ser una víctima indirecta, ¿no? A la madre de escasos recursos, era su hijo único, la madre que está pendiente, ¿no? Cuando está detenido en el reclusorio, en el Ministerio Público, cuando lo llevan a los hospitales y la madre sufre porque ve que no lo están atendiendo bien, ¿no? E inclusive ella tiene que proporcionar algunos medicamentos, ella inclusive tiene que pagar una ambulancia para que lo puedan trasladar. Entonces aquí, digamos, el caso lo que plantea es que hay una violación, es decir, la mala atención médica en ocasiones puede generar tratos inhumanos y degradantes, y estos son estándares del derecho internacional, ¿no? Entonces esto sería una violación al derecho a la integridad personal, por ejemplo, contemplada en el artículo 5 de la Convención Americana. Una violación al artículo 4, que reconoce el derecho a la vida, no tanto por quién le disparó, porque eso es algo que además no se sabe. Es decir, no sabemos si fueron los policías, no sabemos si fueron las personas que lo iban persiguiendo, sino porque es decir, frente al derecho a la vida, el Estado, como forma de garantizar el derecho a la vida, tiene el deber de investigar, no importa si le es directamente imputable. Y bueno, básicamente eso era. Entonces, en función de los hechos y de las violaciones que se generaron, se plantearon algunas, y por supuesto una violación a las garantías judiciales, a la protección judicial, porque no se investiga. Entonces, a partir de esos hechos y de las violaciones se trataba de ir respondiendo algunas preguntas que en el fondo a lo que llevaban era a ver qué medidas de reparación podrían ser pertinentes en un caso así como este, ¿no? Entonces, la primera pregunta era, ¿qué tipos de daños o qué tipo de daños se generaron? ¿Se generó daño material? ¿Se generó daño inmaterial? ¿O ambos? ¿No? Y obviamente la respuesta es ambos. El daño material, bueno, respecto a él que recibió el disparo no está muy claro, ¿no? Porque en el caso nunca se alega que él trabajaba, que dejó de trabajar porque recibió el disparo y entonces ya no obtuvo recursos para su familia. No, el caso lo que planteaba es que pues él estaba robando un banco. Nunca sabemos, porque eso nunca lo proporciona el caso, si él trabajaba o no, si dejó de percibir un salario o no. Entonces, ¿pero por qué hay un daño material? Porque la mamá tuvo que hacer erogaciones mientras él estaba detenido y mientras él se encontraba herido, ¿no? Para que lo pudieran atender médicamente. El daño inmaterial sí es más claro porque, bueno, el sufrimiento que tuvo, el dolor, ¿no?
mientras estuvo herido, y la propia madre también, que es un daño más de carácter psicológico, ¿no? Entonces hay daño material, daño inmaterial. Sería procedente ordenar como garantía de no repetición la reforma de la legislación penal para que toda persona acusada de delito que se encuentre herida al momento de su detención sea atendida médicamente de forma inmediata y adecuada. O sea, ¿sería necesario como garantía de no repetición? Yo considero que no en este caso, porque los hechos nunca dicen que se haya generado porque la legislación diga o no ordene que se deba atender inmediatamente. Nunca dice el caso. Entonces, ¿para qué necesitamos eso como una garantía de no repetición? De hecho, se supone que así debieron proceder, pero no lo hicieron por negligencia, por omisión, como sea, ¿no? Otra pregunta era, ¿sería procedente ordenar una indemnización por daño material a favor del señor José Pérez Hernández, el quien recibió el disparo, cuya beneficiaria sería su madre? ¿Él requiere una indemnización por daño material? Pero acabamos de decir que el daño material se genera para la mamá, para él no, porque nunca sabemos, como decía, si él trabajaba, si ya no ganó un salario, si él directamente tuvo que pagar su atención médica. No, lo que surge es que la madre hizo todos esos gastos. Entonces no hay daño material, él no sufre un daño material, entonces por lo tanto no es necesaria una indemnización a su favor por ese concepto. ¿Sería procedente ordenar una indemnización por daño material, específicamente por lucro cesante, a favor de la señora María Hernández Gómez? Por lucro cesante. Y la respuesta es no. Lo que surgió es un daño emergente, ¿no? Los gastos que tuvo que hacer de forma inmediata, es decir, generados de forma inmediata por la violación. Es decir, en el daño emergente uno puede incluir estos gastos de atención médica, que él, de no haber recibido el disparo, la madre no hubiera tenido que hacerlos, ¿no? Bueno, inclusive no hubiera tenido que hacerlos porque si estaba siendo atendido en una institución pública, no debió haberlos hecho, pero entonces no procede por lucro cesante, en todo caso sería por daño emergente a favor de la mamá. Sería procedente ordenar como garantía de no repetición la educación en derechos humanos de las personas privadas, es decir, de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, a los policías del Distrito Federal y a los médicos de los hospitales públicos de esta ciudad. Sí, porque no procedieron conforme a su deber, ¿no? Ni los policías ni los médicos. Entonces, eso sí podría ser como una garantía de no repetición, ¿no? Y así, por ejemplo, en otros casos lo ha ordenado la Corte Interamericana. Sería procedente ordenar como medida de satisfacción denominar a una escuela pública José Pérez Hernández, es decir, como la víctima que recibió el disparo, como medida de satisfacción. No es relevante. O sea, no estamos hablando de, por ejemplo, como otros casos de un líder comunitario, un líder sindical, una persona importante para la comunidad y entonces que tenga un efecto. No es necesario. ¿Sería procedente ordenar como medida de satisfacción el reconocimiento público de responsabilidad por parte de las autoridades involucradas? Sí. Sí, porque sí es de gravedad. Se les murió una persona. O sea, y además... Y aquí este era otro elemento importante del caso, una persona que estaba ya privada de la libertad y entonces, digamos, estaba sujeta al Estado, es decir, estaba a cargo del Estado y dependía del Estado, entonces es una obligación aún más reforzada, ¿no? El Estado responde por todo lo que le suceda a una persona que está privada de la libertad, ¿no? Si directamente autoridades no son las responsables, digamos, de las violaciones que sufran, sí el Estado de cualquier manera tiene la responsabilidad de investigar qué le sucedió a la persona y de brindar una explicación razonable de lo sucedido a la persona. Entonces, sí podría ser pertinente como medida de reparación el reconocimiento público de responsabilidad por parte de las autoridades directamente involucradas. ¿Sería procedente ordenar una medida de rehabilitación a favor de la señora María Hernández Gómez? De los hechos del caso no surgía, es decir, no decía la señora después tuvo problemas psicológicos, traumas. Uno podría derivarlo, pero los hechos del caso no lo mencionaban, entonces estrictamente no sería necesario.
Si en los hechos del caso se hubiera mencionado que su mamá sufrió, que después entonces a consecuencia del impacto de la muerte del hijo tuvo problemas de depresión o un infarto, qué sé yo, probablemente hubiera sido pertinente entonces ordenar una medida de rehabilitación, siempre y cuando, digamos, esos padecimientos estuvieran directamente relacionados con los hechos, ¿no? Y finalmente, ¿sería procedente ordenar la investigación de los hechos? Sí, por supuesto. Además, es un delito que se persigue de oficio. Entonces, por supuesto. Eso era básicamente el caso, ¿no? Era algo muy sencillo, pero pues tenía como el objetivo de aplicar, ¿no?, de alguna manera las medidas de reparación. Ahora, por último, con lo que quiero cerrar es diciendo, no son ajenas estas medidas de reparación, digamos, este abanico, esta clasificación de medidas. En otros estados, los tribunales internos las han incorporado. O sea, por ejemplo, Colombia es destacable, ¿no? El Consejo de Estado, ¿no?, que es como diríamos como el tribunal en materia administrativa de mayor jerarquía, ordena, por ejemplo, cuando hay responsabilidad del Estado, ordena medidas de reparación similares en algunos casos. Perú también, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. O sea, hay otros estados que han incorporado ya de forma directa estas diversas formas de reparar. Entonces, lo que hay que ver es, primero, ¿tenemos la legislación adecuada? Quizás sí, quizá no, dependiendo del caso concreto. Pero y si no la tenemos, de todas maneras hay una obligación de reparar de forma integral las violaciones a derechos humanos. Y entonces ahí es donde los jueces tienen que ver de qué herramientas disponen. Si la legislación no es lo suficientemente adecuada, ¿de qué otras herramientas disponen? Y ver, o sea, ser creativos y ver y procurar que con lo que tienen se pueda reparar de forma integral a la víctima y no con una mera indemnización y no verlo solo en términos económicos, y porque en muchas ocasiones a las víctimas lo que menos les importa es la indemnización, ¿no? Pero bueno, esto ya va a ser tema para otras unidades de este módulo. Y les agradezco mucho pues su presencia. Pero voy a responder una pregunta que hay aquí, ¿sí? Es del doctor Héctor Pichardo, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Dice, en cumplimiento del artículo 1 constitucional y disposición relativa de la normativa internacional de derechos humanos, es obligación del Estado prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, me genera confusión que en la retroalimentación que se dio, la profesora, que dio la profesora en el examen del día lunes, dice lo que con todo respeto considero incorrecto, ya que esto sería una obligación de la autoridad judicial para declarar una responsabilidad penal en el caso de la violación a derechos humanos. ¿Cuál es la trascendencia en determinar con claridad el tipo de medida que se tome, aun cuando se decretan concretamente? Sí, ¿verdad? Sí, entonces una pregunta era, es decir, que considera que es incorrecto. Lo que yo mencioné es que la Corte Interamericana ha incluido como una medida de reparación la investigación, proceso y eventual sanción de los responsables de violaciones a derechos humanos, pero esto ha sido más enfocado a casos que involucran delitos, ¿no?, en materia penal. Y esto no es, lo que yo mencioné es que no necesariamente eso es una medida de reparación, eso es un derecho por sí mismo y como yo mencioné ahorita, está vinculado con el acceso a la justicia de las víctimas. Y ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en la doctrina o en la academia críticas que dicen, ¿por qué la Corte Interamericana pone como reparación algo que de por sí es una obligación desde antes para el Estado? ¿Por qué? Porque la violación a derechos humanos o el delito se cometió desde antes. Si la víctima o sus familiares desde antes interpusieron denuncia, han participado en el proceso, etcétera, y aún así no se ha sancionado a los responsables, a pesar de que han transcurrido 10 años, 12 años, 15 años, ¿por qué la Corte Interamericana lo toma como una medida de reparación? Dice, es una obligación que se generó desde mucho antes para el Estado. Entonces, yo no tomé una posición tajante. Yo lo que dije es que la Corte Interamericana lo clasifica, no lo clasifica, sino que lo incorpora también
como una medida de reparación, pero que hay que tomar en cuenta que antes que una medida de reparación estrictamente es una obligación autónoma del Estado que está relacionado directamente con el acceso a la justicia. Y por eso yo les decía que la Ley General de Víctimas, en el título 5, cuando hace referencia a las medidas de reparación integral, no menciona a la investigación como medida de reparación integral. Y no me parece mal, en tanto que la Ley General de Víctimas, de cualquier manera, sí menciona como un derecho de la víctima el que se investigue, procese y sancione a los responsables, ¿no? ¿Por qué? Porque antes que una medida de reparación es un derecho autónomo de la víctima o víctimas. Eso era simplemente el comentario que yo había hecho. Ahora, en el día lunes, en el cuestionario que se hizo y en la presentación que se hizo, el comentario se hizo a partir de lo que la Corte Interamericana ha considerado. Entonces, la Corte Interamericana lo ordena casi siempre como medida de reparación, pero no en todos los casos, porque no todos los casos implican delitos que en términos de derechos humanos configuran violaciones a derechos humanos, ¿no? La Corte Interamericana no va a declarar que se cometió tal o tal delito. Lo que la Corte Interamericana va a decir es que se cometieron violaciones a derechos humanos, que a lo mejor en el Estado pueden configurar a su vez delitos, pero en el ámbito en el que se maneja son violaciones a derechos humanos. Y ya corresponderá al Estado pues determinar qué delito es, cómo investigar, etcétera. Espero que con esto se haya satisfecho esta inquietud del magistrado. Y la otra es, ¿cuál es la trascendencia en determinar con claridad el tipo de medida que se tome, aun cuando se decretan concretamente? No sé si esta pregunta, Iván, está relacionada con lo que yo mencioné de que tampoco hay un catálogo cerrado de medidas de reparación. O sea, hay una clasificación que se ha intentado hacer dependiendo de la vocación que tenga la medida de reparación o del objetivo que tenga. Pero no hay un catálogo cerrado porque aquí lo que tiene que privar es el deseo de la víctima, o sea, tomarlo, verlo ya desde la perspectiva de la víctima, no de una forma fría de lo que pueda decir la legislación, por ejemplo, esto de las topes de las indemnizaciones, o como una mera obligación del Estado que se debe cumplir de forma fría. Desde la perspectiva de la víctima, sí es importante tomar en cuenta qué es lo que ella considera que le puede reparar. Y es que inclusive, por ejemplo, no recuerdo un caso en la Corte Interamericana donde la víctima dijo, no quiero indemnización, no es eso lo que me importa. Entonces, la Corte Interamericana hubiera tenido que ordenar indemnización, porque el artículo 63 de la Convención le dice que ordene una indemnización. No, si la víctima no considera que una indemnización le va a reparar, no se ordena. Pero si la víctima considera, por ejemplo, este era un caso de, digamos, si se trata de una persona que fue ejecutada porque era un líder comunitario y estaba defendiendo los derechos de la comunidad y lo ejecutan así a sangre fría, ¿no? Lo matan. Si los familiares consideran que ellos les repara, por ejemplo, que a la escuela, por decir a la escuela de comunitaria o a la escuela del pueblo le pongan el nombre de esa persona, ¿por qué no? ¿Por qué se le va a imponer otra medida de reparación que quizá para la víctima no sea relevante? Pero entonces, ¿cómo podemos tener catálogos cerrados? Si depende mucho de lo que la víctima piense que le pueda reparar. Obviamente dentro de ciertos límites razonables y obviamente guardando que tenga conexión con los hechos, las violaciones, el daño. Sí es importante determinar con claridad el tipo de medida, por lo mismo, porque es una medida a favor de las víctimas, no es para que el Estado ya se descargue de una obligación y ya, es porque la medida de reparación debe girar en torno a la víctima, ¿no? No sé si comprendí bien como el sentido de la pregunta, pero espero que la haya respondido. Y bueno, y con esto entonces ya terminaríamos pues
pues esta quinta sesión y esta unidad, y les agradezco mucho, y también a los que están siguiendo la videoconferencia. Muchísimas gracias.